Muy buenas tardes. A nombre del Imparcial, le doy la bienvenida a este debate entre la candidata y los candidatos a la gobernatura del estado de Sonora. El próximo 6 de junio, los sonorenses elegiremos a la persona que encabezará el gobierno del estado los próximos 6 años. Es nuestro objetivo, al organizar este debate, que quienes vayamos a votar el próximo 6 de junio contemos con la mayor información sobre la candidata y sobre los candidatos para poder tomar una mejor decisión de voto. Agradezco a las personas que aceptaron participar hoy en este encuentro. Muchas gracias. Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto a todo el público que sigue esta transmisión en vivo del debate del Imparcial con los candidatos a la gubernatura del estado. Esta transmisión la estamos haciendo en un formato virtual a través de nuestras redes sociales y del portal del Imparcial. Bienvenidos, nos da mucho gusto. Soy Lourdes Lugo, directora editorial del Imparcial, y estaré moderando este debate. Les damos una especial bienvenida a los participantes. Es un gusto tenerlos con nosotros para conocer sus propuestas y sus visiones sobre el estado. Y bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan. Saludamos a Ernesto Gándara Camus, de la Alianza Va por Sonora. También a Ricardo Burz Castelo, del partido Movimiento Ciudadano. A Carlos Ernesto Satarain González, del partido Encuentro Solidario. A David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del partido Redes Sociales Progresistas, y a la doctora María del Rosario Robles, del partido Fuerza por México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una presentación de una breve reseña de cada uno de los candidatos, de su trayectoria. Ernesto Gándara Camus va por Sonora. Originario de Hermosillo, tiene 60 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de París, alcalde de Hermosillo de 2006 a 2009, senador de la República de 2012 a 2018. Ricardo Burz Castelo, Movimiento Ciudadano, originario de Cajeme, tiene 58 años, es contador público egresado del TEC de Monterrey en Ciudad Obregón, especialidad en materia fiscal por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Alcalde de Cajeme de 2000 a 2003, socio en empresas que generan más de 60,000 empleos en México. Carlos Ernesto Satarain González, Partido Encuentro Solidario, originario de Guaymas, tiene 59 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, diputado federal de 2006 a 2009, alcalde de Guaymas de 2003 a 2006, diputado local de 1997 a 2000. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Redes Sociales Progresistas, originario de Nogales, tiene 44 años, tiene estudios de arquitectura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, tiene estudios de gobierno por la Universidad de Washington, diputado federal de 2012 a 2015, alcalde de Nogales de 2015 a 2018. María del Rosario Fátima Robles, Fuerza por México, originaria de Guaymas, tiene 60 años, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, es profesora e investigadora en la Universidad Estatal de Sonora, pertenece al Sistema Nacional de Investigación, ha sido dictaminadora del Instituto Nacional de las Mujeres. Es importante mencionar que a este debate también fue invitado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo, pero en su equipo se nos informó que solo estaría en los debates convocados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A continuación, les daremos información sobre la mecánica de este encuentro. Gracias por seguir esta transmisión del debate que ha organizado el Imparcial. Iniciaremos con un mensaje de cada uno de los participantes, para el cual tendrán 1 minuto. Primer tema: seguridad. La candidata y los candidatos tendrán 1 minuto y medio para responder la primera pregunta. Posteriormente dispondrán de 1 minuto y medio para la réplica y, en caso de ser solicitada, 1 minuto de contrarréplica. Segundo tema: retos de Sonora. La dinámica será la misma que la anterior.
Para el tercer bloque, se convocó a través de las plataformas digitales del Imparcial para que las y los ciudadanos hicieran preguntas directas a la candidata y los candidatos. Se seleccionaron previamente 5 de ellas y serán respondidas por los participantes del debate, de acuerdo a un sorteo. Cada expositor contará con 1 minuto y medio para responder. En el cuarto bloque de preguntas, se tomará en cuenta la audiencia que sigue este debate en redes sociales y cada uno de los participantes contará con 1 minuto y medio para desarrollar su respuesta. La dinámica del quinto bloque será de preguntas directas entre la candidata y los candidatos. En un sorteo previo con los representantes de los debatientes, se seleccionó el orden de participación y las duplas de preguntas y respuestas. Cada expositor contará con 1 minuto y medio para desarrollar su respuesta. Bien, les informamos que en una reunión previa que tuvimos con los representantes de los candidatos se hizo el sorteo sobre la colocación que tendrían en pantalla, así como el rol de intervenciones. Invitamos al público que nos haga llegar sus comentarios sobre este debate, sobre si tienen preguntas, a las redes sociales del Imparcial. Bueno, vamos a empezar con el mensaje inicial. Vamos a seguir el rol que resultó en el sorteo. Abrimos con Temo Galindo. Le informamos, candidato, que tiene 1 minuto para esta intervención, igual para todos los candidatos. Adelante, Temo. Muy buenas tardes, Lourdes. Muy buenas tardes a todo el equipo del Imparcial, a la candidata y los candidatos. Me da mucho gusto estar en un encuentro más en donde se pueden confrontar las ideas, las propuestas y también, como no decirlo, los antecedentes de trabajo en el servicio público de cada uno de los candidatos y de la candidata. Quiero compartirles que en esta ocasión tenemos la oportunidad de tomar un rumbo distinto en el estado de Sonora. No queremos que los apellidos de siempre sean los que sigan gobernando, que sean los mismos grupos de poder político y económico. Queremos que Sonora retome su liderazgo. Queremos que Sonora sea aquel que surgió en el tema industrial, en la pesca, la ganadería, la agricultura, en el del turismo y por supuesto también en el del empuje que caracteriza a su gente. Soy Temo Galindo, soy un ciudadano común igual que el resto de las y los sonorenses que aspira a gobernar el estado y que aspira a regresarle la grandeza a Sonora. Muchas gracias a Temo Galindo. Ahora seguimos con Ricardo Burs. Hola, soy Ricardo Burs. Les platico una incongruencia. Las encuestas dicen que soy el más preparado, que soy el mejor. Y ellos dicen que no voy a ganar. Efectivamente, soy el mejor para gobernar Sonora. Pero quien gana no lo deciden ellos, lo decides tú. Yo sí conozco cada rincón de Sonora y he vivido en Sonora. Yo sí amo Sonora. Durazo y el Borrego han vivido 30 años fuera del estado. Yo he vivido recorrido Sonora muchas veces más que ellas y por muchos años. Me duele mucho lo que está pasando y no me puedo quedar con los brazos cruzados. Por eso quiero ser tu gobernador. Dicen que no tengo necesidad de hacerlo. Una vez más mienten. Sí tengo una gran necesidad de rescatar a Sonora del PRIAN y de Morena. Aquí estoy para defender Sonora hasta donde tope. Gracias, candidato. Continuamos con Carlos El Bebo Satarain. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Juan Gili y también al Grupo Gili por la oportunidad que nos otorgan de estar este día en este debate. En primer lugar, en mis recorridos por todo el estado, 41 municipios que he recorrido, me he dado cuenta de la angustia que viven muchas mujeres en Sonora. En primer lugar, en Cajeme, la desaparición de tanta mujercita. Me preocupa mucho lo que me dijo Patricia, que te digo su nombre. Le dio una pistola a su hija para que se defendiera, que ella prefería que sacarla de la cárcel que no encontrarla en un lote baldío. Voy a estar hablando del tema de la seguridad. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Ernesto El Rego Gándara. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, sonorenses. Muchas gracias desde luego al Grupo Gili, a Juan y desde luego a Lourdes por su conducción. Nos da mucho gusto de nuevo estar en este ejercicio de la democracia en donde se pueden confrontar ideas, donde se pueden expresar nuestras diferencias, pero nunca en el afán de querer tener una verdad absoluta.
Yo creo que quien aspire a gobernar tiene que saber escuchar, tiene que saber dialogar, tiene que debatir sin andarse enojando porque alguien no piensa como él. Quien aspire a ser gobernante tiene que entender y aceptar que hay posturas diferentes, que sí se pueden hacer, desde luego, coincidencias importantes y que Sonora es mucho más grande que nosotros mismos, los que somos aspirantes en este cargo. Lo importante es hacer equipo, lo importante es hacer acuerdos y lo importante también, como hoy, es debatir. Ahora tiene la palabra la doctora Rosario Robles. Buenas tardes. Agradezco al Grupo Gili y al Imparcial por darme la oportunidad de compartir propuestas y debatirlas. Agradezco a las y los sonorenses que en este momento están con nosotros escuchando y dando seguimiento. Esta es una posición cívica muy interesante porque considero que es muy importante que todos estemos interesados en debatir y en conocer las propuestas de los candidatos y la candidata, porque de eso va a depender el futuro de nuestros próximos 6 años. Yo como mujer, y como una mujer preparada, honrada, tenaz, honesta, estoy en la mejor disposición y capacidad para ser su gobernadora y para dar solución a los problemas que en este momento aquejan a Sonora. Es un gusto compartir con todos los otros candidatos. Muchas gracias, candidata. Bienvenidos todos. Vamos a hacer la primera pregunta que tiene que ver con el tema de seguridad. La pregunta es, ¿qué acciones realizaría usted en seguridad que sean distintas a las que ya se han implementado y qué resultados específicos buscaría dar a los sonorenses? Y una parte muy importante es, ¿en qué plazo los sonorenses notarían un resultado de llegar a ser ustedes gobernador o gobernadora? En este espacio, los candidatos tienen 1 minuto y medio para su primera respuesta. Empezamos con Temo Galindo. Lo primero que haría, diferente al gobierno actual, es reconocer que Sonora padece una grave crisis en materia de inseguridad. Sería reconocer que en Sonora hay una gran cantidad de homicidios dolosos, que hay una gran cantidad de feminicidios que van en aumento año con año. Sería reconocer que tenemos problemas de inseguridad en regiones como Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, Río Altar y Municipio Magdalena, y hoy se empiezan a suscitar casos más graves en Hermosillo y Nogales. Haríamos diferente el trabajar de manera realmente coordinada con los demás órdenes de gobierno y estaríamos convocando a la firma de un acuerdo por la seguridad, la legalidad y la justicia, en la que participen todos los órganos de gobierno, pero además estaríamos integrando a la ciudadanía para que puedan participar a través de un observatorio que evalúe lo que estamos haciendo en materia de seguridad. También estaríamos destinando recursos importantes a la investigación, a la inteligencia policial y por supuesto que estaríamos trabajando en mejorar también la investigación forense y pericial. Hay una gran cantidad de personas desaparecidas y una cantidad similar de cuerpos o cadáveres encontrados. No se identifica su personalidad y mucho menos se identifica al autor material o los autores materiales. Estaríamos haciendo la diferencia porque no somos los mismos de siempre. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a seguir con el candidato Ricardo Burs. Tiene 1 minuto y medio. Muchas gracias. Antes que nada, mis condolencias. Ayer hubo un tremendo accidente donde perdió la vida un elemento de la Fiscalía General del Estado y otro fue herida. Parte de lo que nos acontece aquí es la falta de coordinación en el Estado. Y aparte hay una situación que es delicada, que vale la pena tomar en cuenta. El comunicado de la fiscal del Estado dice: yo espero que de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República todo el apoyo para que se proporcione la información de quienes participaron en estos hechos y se investiguen con la debida diligencia, porque debemos ser ejemplo de ello en la sociedad. Lo leo completo porque es impensable que la fiscal exija a la autoridad cuando es un delito del fuero común. ¿Qué está pasando? ¿Están arrebasando las autoridades federales la competencia estatal? ¿Dónde está quien lo defienda?
la inseguridad es la otra pandemia, es la violencia lo que más nos preocupa, y tenemos a alguien que no sabe ni siquiera cuál es su función, caramba, en el Estado. Es parte de lo que pasa. ¿Qué respuesta van a esperar los elementos de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, de las corporaciones policíacas, si no tenemos en el foro común quien nos defienda acertadamente? Verdaderamente, mis condolencias. José Ramón Reyes no debió de haber fallecido, no debió haber accidentes, y se va a actuar con más firmeza de parte del Estado. En paz descanse. Muchas gracias, candidato Burs. Continuamos con el Bebo Satarain. Tiene 1 minuto y medio, candidato. Conocer a Manuel Torres en San Luis Río Colorado, también a Paulina Contreras en Puerto Peñasco y a Bodelia Mesa en Álamo y en otras ciudades me han dicho el tema de la inseguridad. Y considero yo que primero, el proyecto de los para aumentar al 100% el sueldo darles capacitación, darles becas para hijos de policial. También darles, obviamente, cuando tengan su retiro a los 25 años y darles el 100% de su sueldo. Considero yo que si los tenemos contentos a los policías, les damos toda esa seguridad, podemos perfectamente empezar el trabajo y creo que los resultados se van a ver en un año en donde van a bajar los índices de inseguridad. Y también manifestarles que estamos trabajando mucho en todos los municipios con la gente. Muchas gracias, candidato Satarain. Ahora tiene la palabra Ernesto Gándara. Adelante. Bueno, primero me sumo a las condolencias para la familia de este malogrado, terrible crimen de un servidor público, y desde luego pues espero que no vuelva a suceder una situación tan terrible. Espero que haya sido una equivocación. Desde luego que sigo insistiendo en que la parte sustancial y fundamental de la lucha con el tema de la seguridad es fomentar y desde luego fortalecer a las estructuras de seguridad, a las policías, los policías, mejores sueldos, seguros, desde luego prestaciones y armamentos y todo lo que implica los instrumentos para cumplir con su deber. Yo creo que además el tema de la ciencia y la tecnología hoy en día se debe aprovechar de una manera más intensiva, y tenemos que hacer un gran equipo con la ciudadanía. Creo en los observatorios, desde luego, y creo también que hay que prevenir atacando directamente todo el tema de las drogas, de las adicciones, de esos muchachos, esos niños que la delincuencia organizada los está buscando para que sean su carne de cañón, y que finalmente hay que prevenir esto estimulándolos para que no caigan en esa situación. Lo más importante es también la prevención. Muchas gracias, candidato Gándara. Ahora seguimos con Rosario Robles. Bien, pues yo también me sumo a las condolencias por los agentes caídos, y también las condolencias a todas estas familias hoy, hijas o hijos desaparecidos. Es un gran problema y es una gran tragedia aquí en el estado de Sonora. En primer lugar, yo haría algo diferente. Es una estrategia de dos frentes, porque el Estado debe impartir equidad, y algo que no se ha hecho hasta ahorita en este tema de la seguridad es verlo desde el punto de vista social. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es tiempo de analizar este factor social que a la fecha que no se ha tocado. Cada joven que está en situación vulnerable, cada niño que dejamos sin atención, es un capital humano para la delincuencia.
Hasta ahorita el Estado ha destinado múltiples recursos para los jóvenes que ya están, podemos decir, integrados, que tienen una visión de presente y de futuro. Sin embargo, a esos niños, a esos jóvenes que hasta ahorita nada tienen, que su presente ha sido arrebatado, para esos no hay recursos. Para los jóvenes y los niños que no tienen para pagar la escuela primaria, la escuela secundaria, para esos no hay recursos de momento y estamos de alguna manera. Muchas gracias, candidata. Ahora vamos a pasar al espacio de la réplica, donde cada uno de los candidatos tiene 1 minuto y medio para hacer una ampliación de su respuesta, inclusive para atender algún cuestionamiento directo. Eso va a ser el uso de la réplica y contrarréplica. Y aquí cada uno de los candidatos puede solicitar la palabra, o podemos continuar con el mismo orden. Vamos a darle la palabra en este momento al candidato Temo Galindo. En este momento ahorita nos exponía la importancia de la coordinación entre las distintas instancias de gobierno con el municipal y federal. Nos habló de algunas acciones, pero respecto a los pasos, ¿qué tiempo usted consideraría que sería en el que los sonorenses podrían notar un cambio o algún resultado de estas acciones que propone? En el primer mes, como gobernador del estado, Temo Galindo estaría siendo presente primero en cada uno de los municipios y las regiones donde hay problemas de inseguridad para poner en marcha ese trabajo coordinado, asumiendo la responsabilidad que le corresponde al estado en el tema de prevención del delito e investigación. En el primer año de mi gobierno estaríamos logrando una reducción en los enfrentamientos, en las ejecuciones y los homicidios dolosos que se presentan en esos lugares. En el segundo año del gobierno estaríamos reduciendo ya de manera significativa los homicidios dolosos en el estado. Lo que estaríamos haciendo también como primera acción en el ejercicio de gobierno y diferente al gobierno actual es exigirle al gobierno federal la declaración de la alerta de género en la mayoría de los municipios del estado, sobre todo en aquellos en los que tenemos más conflictos en este momento. También te comparto que estaríamos arrancando un sistema de detección de fallas en lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia, porque es imposible y es inconcebible que cuando los policías logran hacer bien su trabajo, por fallas en el sistema de Procuración de Justicia, por fallas en la integración de las carpetas, luego tenemos una gran cantidad de delincuentes libres. Lo que estaríamos haciendo también diferente y se estaría sintiendo en los primeros meses de nuestro gobierno, lo decía ahorita, es el establecimiento de un observatorio ciudadano en donde con total transparencia se rindan cuentas de lo que estamos haciendo como gobierno de manera coordinada. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a pasar con el candidato Burs para que amplíe su respuesta. Igual, usted mencionaba el trabajo que debe de hacer la Fiscalía aquí en Sonora y la postura que debe tomarse frente a este problema. ¿Quién debe de asumir el liderazgo en el tema de seguridad? Porque los ciudadanos vemos que de pronto las distintas autoridades evaden a veces esta responsabilidad y se la atribuyen a otra. En el estado de Sonora, ¿quién debería de asumir ese liderazgo? El gobernador de Sonora debe de asumirlo. Lo que le pase a un sonorense es responsabilidad del gobernador. Así lo veo yo, lo tengo muy claro. No se puede estar pasando la responsabilidad de diferentes instancias, buscando culpables, no solamente eso, cuando son atribuciones y responsabilidad del Estado. Lo peor que pasó ahorita, lo acabamos de compartir del boletín, es que le pidan a la Fiscalía General de la República que investigue un delito del fuero común. El problema aquí es la impunidad. Tenemos que erradicar el narcomenudeo, apoyarnos en la tecnología, dar más equipamiento, mayor capacitación a los policías, por supuesto, mejores sueldos y prestaciones, hacer repetido, prevenir el delito y tener el carácter para enfrentar el crimen organizado. México tiene 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Esto fue en el periodo donde el candidato Rajón
fue el secretario de Seguridad Pública, porque se dedicó a promover su persona para las aspiraciones que ahorita vemos contempladas, que es buscar la gobernatura. Pero aparte también en ese tiempo se dedicó a las asesorías y cobraron horarios por ello. ¿A qué horas? Otra cosa, no es cierto que pasó el control de confianza, que lo demuestre, que lo exhiba. Usted hablaba de un plazo de 1 año y ahorita el candidato Temo Galindo nos hablaba de 1 mes. ¿Qué pretende usted lograr en este tiempo en cuestión de resultados para la gente? Creo que si nosotros mejoramos a la policía estatal y municipal en cuanto al tema del fuero común, podemos perfectamente dándole todas estas prestaciones, porque ya en Guaymas lo hicimos, en Guaymas pudimos tener a la policía sin que hubiera un solo homicidio del 2003 al 2006 y aparte actos de corrupción no hubo. Tan es así que el candidato a presidente municipal de mi partido, el Partido Encuentro Solidario, es el comandante de la policía de Guaymas. Sigue ahora el candidato Ernesto Gándara. Quiero insistir en que es muy importante fortalecer la seguridad en los municipios y en el estado. Y quiero insistir en que es muy lamentable que cuando hablamos de una gran política de seguridad de una federación en donde nada más se abocaron a una mal hecha Guardia Nacional, por otro lado, una Cámara de Diputados sumisa al Ejecutivo desaparece el Fortasec. La gente sabe que el Fortasec es un programa para fortalecer las corporaciones municipales y estatales y la borraron de un plumazo. Y no puede ser, y los gobernadores tienen que exigir, las gobernadoras, los gobernadores que sean elegidos, que se restituya lo que se quitó para perjuicio de todas las entidades federativas. Hay indiscutiblemente una percepción en la sociedad de que la seguridad pública en el país ha sido un fracaso en estos poco más de 2 años, que no hubo coordinación, que no hubo resultados y desde luego que tampoco hubo una actitud de asumir un compromiso y para variar dejaron tirada la responsabilidad buscando otros derroteros. Muchas gracias. Ahora continuamos con la candidata Rosario Robles. Adelante con su 1 minuto y medio. Les hablaba yo de que hay que atender las causas sociales y que hasta ahorita hemos dejado de lado ese asunto. Como mujer y como maestra considero que el Estado le toca ese papel y tenemos que hacerlo. Es a largo plazo, sí, pero sus resultados son más seguros, pero a la par tenemos que generar otras acciones. Estas son desde el punto de vista policial. La primera, yo estoy muy de acuerdo con decretar la alerta de violencia de género porque la desaparición y los feminicidios tienen que acabar en Sonora. Por otra parte, es un hecho, lo sabemos todos, que la impunidad de 100 casos que se presentan, 98 no tienen una sentencia positiva. Y hay que avanzar en combatir la impunidad, porque la impunidad es el cáncer que posibilita y que da pie a esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una capacitación de los policías y de los jueces y de los ministerios públicos en varios frentes. Por otro lado, debemos incrementar las acciones en contra de la desaparición forzada de personas, ya que hasta ahorita es poco lo que se ha hecho. Además, debemos de actuar con inteligencia. La parte de la contención, debemos de utilizar la geolocalización y construir comandancias más cercanas y más cuerpos policiales. Gracias, candidata Robles. Bueno, ahora vamos a pasar al espacio de la contrarréplica. Si alguien desea usar 1 minuto adicional, les voy a preguntar a uno por uno y pueden disponer de ese tiempo para ampliar algo del tema que fue la pregunta sobre las acciones diferentes y los plazos.
Temo Galindo, ¿desea usar su espacio de contrarréplica? Sí, claro que sí. Adelante. Pues por lo que escucho aquí de mis compañeros candidatos, Sonora hubiera estado igual con gobernadora o sin gobernadora, porque todo depende del gobierno federal y no hay autoridad estatal que se haga responsable. Eso es inaudito. Estoy planteando que además de las estrategias que he comentado con anterioridad, tenemos que trabajar de manera secundaria en temas adicionales como la prevención de la violencia contra la mujer, la prevención de la violencia intrafamiliar. Tenemos que apostarle a una inversión fuerte y de seguimiento a los adolescentes y a los jóvenes en su formación, pero también tenemos que buscar que la seguridad, sobre todo, tenga como prioridad la prevención y no el uso de la fuerza o la represión. Estoy seguro que Sonora puede cambiar si tenemos al frente un gobernador que se haga responsable de lo que está pasando, que no busque responsabilidad de terceros, que le exija a los niveles de gobierno que cumplan con su trabajo. Y eso no lo representan los mismos de siempre, eso lo representa alguien distinto como Redes Sociales Progresistas y Temo Galindo. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a preguntarle al candidato Burs si desea utilizar su minuto adicional. Sí, por supuesto. Adelante. Creo que el Temo Galindo no escuchó mi respuesta que me preguntaste, a la pregunta que me hiciste, Lourdes. La responsabilidad del gobernador, yo sí asumo la responsabilidad, yo asumiré la responsabilidad. Lo que pasa es que quienes han estado en otras instancias, hasta el gobierno federal, se la pasan echando la responsabilidad al gobierno del estado. Cada quien tenemos que asumir la responsabilidad, no andar pateando el bote, es lo que está pasando verdaderamente. Por eso el 98% de los delitos no se sancionan. El delito cada rara vez se investiga o se denuncia. Lo que va a pasar cuando yo sea gobernador es que el índice delictivo va a subir considerablemente porque vamos a buscar los expedientes rezagados en el Poder Judicial, en la Fiscalía, pedirles nuevamente que nos informen para así hacer la estrategia. De otra forma, vamos a estar trabajando con números falsos, por eso tampoco hay estrategia adecuada, porque se hacen bolas con la bola de estadísticas falsas que manejan a conveniencia para poder dar proyecciones que no coinciden con la realidad. Gracias. Muchas gracias, candidato Burs. Ahora pasamos con el candidato El Bebo Satarain. ¿Desea usar este minuto? Sí, claro que sí. Es increíble lo que sucede en todas las ciudades del estado, sobre todo en Pitiquito, en Caborca, en Puerto Peñasco y también en algunas zonas de Ciudad Obregón, pero más reflejado en estas visitas que he hecho a los municipios del norte, que estén hombres armados desde las 7 de la tarde circulando por todas las calles principales con armas largas y la policía únicamente los ve pasar. No es posible esta angustia y esta intranquilidad que hay en Sonora, que se ha agravado en los últimos años, y la autoridad, tanto federal como estatal y municipal, no meten las manos para detener esta intranquilidad que existe entre los ciudadanos. Por eso tenemos nosotros que trabajar muy intensamente, como lo dije desde un principio, mejorándole los salarios, mejorándole las condiciones a los policías para que no tengan necesidad de... Muchas gracias, candidato. Ahora continuamos con el candidato Ernesto Gándara. ¿Desea utilizar su minuto de respuesta? Y si es así, me gustaría también preguntarle en cuanto a los plazos en los que los sonorenses notarían algún resultado en las acciones de seguridad. Inmediatamente y particularmente el primer año tiene que haber resultados en donde efectivamente coincido que el gobernador debe de asumir el liderazgo y también que hay que tener un equipo de especialistas, de gente comprometida, de trabajo con la sociedad. No se puede hacer un acto de soberbia generando esas juntitis que se manejan a las 4 o 5 de la mañana. Así no es.
Y me llama la atención lo que dijo el tema, o dice que no hay que culpar a terceros. Yo no sabía que el secretario de Seguridad Pública Nacional era un tercero, entonces no tiene nada que ver, entonces nos vamos a hacer bolas aquí, en el caso del Estado y de los municipios, y la Federación no tiene nada que ver ni en el presupuesto, ni en las decisiones, ni en la Guardia Nacional. No, todos hay que compartir y no andar echando la bolita. Y sí, va a ser en un año cuando se vea claramente la diferencia en Sonora, con liderazgo y desde luego con acciones muy concretas. Muchas gracias, candidato Gándara. Pasamos ahora con la candidata Rosario Robles, y para que utilice este punto de contrarréplica. Hablaba ahorita también de acciones de largo plazo y de otras acciones con más corto plazo. Si nos podía especificar estos tiempos que usted hace en su propuesta. Muy bien, las acciones de largo plazo son realmente, son las sociales, y los cambios se ven a partir de 3 años, pero son de largo plazo. Sin embargo, por otra parte, yo también le comento al licenciado Temo Galindo que no podemos generalizar sus percepciones. Considero que hay responsabilidad del Estado, y claro, el Estado debe de asumir su responsabilidad. Sin embargo, hay delitos del orden federal, y lo que tiene que hacer el Estado es una coordinación efectiva entre la Federación, el Estado y los municipios. Y esto es importante, y creo que en la medida en que esa coordinación sea efectiva y realmente se ataquen y se pueda combatir unas acciones para combatir la cultura de impunidad y la contención, los resultados serán en corto plazo, menos de un año. Muchas gracias, candidata Robles. Hemos culminado esta primera ronda y pasamos al segundo tema, que tiene que ver con retos de Sonora. La pregunta para todos es: en 6 años de gobierno, ¿cuál sería el tema más importante a atender en Sonora que represente un antes y un después en la calidad de vida de los sonorenses? Y aquí dejaríamos a un lado el tema de seguridad, que ya ustedes lo especificaron y lo abordaron en la participación anterior. ¿Y qué haría para conseguir esos resultados, de tener un antes y después en beneficio de los sonorenses? Empezamos con Ricardo Burs. No podemos dejar a un lado el tema de seguridad. Sin seguridad, hay que ser insistentes. Sin seguridad no podemos atraer el desarrollo. Es la imagen que estamos dando en el mundo y en México. Sí es preponderante, es importantísimo. Y luego vienen otros temas. Temas importantes ahorita que tenemos y que hay que resolverlo de forma definitiva es la deficiencia que tenemos con el tema del agua. Estamos viendo una sequía que se está prolongando. Estamos viendo que hay problemas de agua en todo el estado, en el sur, en Navojoa, en Álamos. En Cajeme ya hay algunas partes con problema del agua. O estoy hablando únicamente de uso doméstico. En Guaymas, en Palma, en Hermosillo, en Nacosari, en Caborca, en Puerto Peñasco. Hay que resolver la problemática del agua. No se va a resolver con una desaladora donde no se ha socializado el tema. Tenemos que invertir en la distribución de agua, porque eso va a ser para el futuro, eso es inmediato y va a ser para siempre la escasez. Cada vez más tenemos que irnos educando a hacer uso más eficiente del recurso del agua, aumentando la micromedición, no solo en el uso doméstico, aquí sí, también en el uso hidroagrícola y en los represos, porque debemos de hacer que impere la ley, que todos hagamos lo correcto. Ahorita el agua se está utilizando, pero hay que utilizarla mejor, hacerla rendir, crear conciencia ambientalista para poder salir adelante. Son varios temas. Primero, yo estoy de acuerdo en que el tema, aunque se haya visto en el segmento anterior, el tema de la inseguridad es lo primero que tenemos que resolver. Segundo, es el tema de la corrupción. Creo que va a haber un antes y un después, porque en mis largos recorridos por todos los municipios se escucha de la compra de ranchos, se escucha de que a una persona la despojaron de su terreno y que algún familiar es el nuevo propietario. O también hoy que fui a
al sur de Hermosillo. Estuve platicando con nuestros amigos y habían hablado de que les despojaron de sus concesiones y metieron concesiones de un transporte en donde eran amigos de la gobernadora, y hay mucha inconformidad en algunos municipios. Tema corrupción y también el tema de la economía. El tema de la economía, que tenemos nosotros que industrializar Sonora. No es posible que sigamos como sector primario, agricultura, ganadería, pesca, minería, y que siga saliendo el producto así como lo suben en los camiones, se van a través del transporte. ¿Y por qué no industrializar? ¿Por qué no vincular a las MIPYMES con los del sector primario de la economía? Y cómo no reconocer que en el tema de educación y salud también tenemos que ir más a fondo, sobre todo para ver por los jóvenes que no tienen empleo. Muchas gracias. Ahora seguimos con Ernesto Gándara. ¿Qué sigue? Estado de Derecho, antes que nada, acuerdo. Yo quiero un antes y un después en donde se recuerde que los sonorenses pudimos establecer un verdadero contrato social, que pudimos hacer nuestro trabajo, pero sobre todo que hubo liderazgos que pudieron unir, construir, consensar y avanzar en Sonora. Y sí, partimos de la base de la seguridad pública, partimos de la base de que la sociedad, de que la gente debe estar tranquila con sus familias, partimos de la base de la prosperidad que tenemos que hacer con el programa que ya he presentado de reactivación de la economía del conocimiento, y desde luego de dos factores muy importantes para el equilibrio del desarrollo: salud, que tenemos que tener un sistema de salud, y educación, que es la columna vertebral de toda prosperidad, que es la educación básica, el desarrollo tecnológico, la innovación, el emprendimiento, la cultura en sus expresiones diversas, el deporte y la cultura cívica. Y todo eso cierra hacer acuerdos, no andarse peleando, no andarse, pues obviamente generando odios y rencores. Y en ese sentido, vamos a hacer un contrato social, vamos a hacer un gran acuerdo por Sonora. Muchas gracias, candidato. Ahora seguimos con Rosario Robles. Coincido con el tema de la seguridad. Es importantísimo avanzar. Y también, sobre todo, quiero que mi mandato de 6 años sea un antes y después, con el fin de erradicar la violencia en contra de las mujeres y las desapariciones forzadas. Es un tema, es una deuda pendiente que tenemos, que se tiene con las mujeres. Por otra parte, el tema del agua es importantísimo. Hay que darle una solución al tema del agua, tanto en lo que se desperdicia, por los hay que modernizar y dar una buena revisada en los organismos operadores de agua, pero también la agricultura, porque en la agricultura es donde se desperdicia el 40% del agua, y el agua es el futuro de Sonora. Hay que hacer cambios de cultivos, modernizarlo, revisar los canales y toda esa parte. El tema de salud es importantísimo. Para la sociedad es uno de los temas que más duele, que más siente, y hay que avanzar hacia una cultura de salud e integrar a todos los municipios en centros de salud que realmente estén habilitados y que cuenten con la infraestructura que requiere el municipio de acuerdo al número de habitantes. Hay que abatir la corrupción. Sin la corrupción, Temo Galindo, adelante. Sonora requiere un gobierno que se haga responsable y que dé la cara. Si vas a la costa, te das cuenta que la pesca está abandonada, hay problemas en la agricultura y en la ganadería. La industria no tiene el crecimiento que quisiéramos. Las ciudades tienen deficiencias en materia de infraestructura. Hay un problema con el abasto de agua en la entidad. Hay problemas de inseguridad. La pandemia dejó en evidencia
que el sistema de salud no es el que debieran tener los sonorenses. Ayer estuve recorriendo la Piedrabola en Hermosillo y vi cómo están abandonadas las escuelas, y eso se llama irresponsabilidad. Lo primero que se tiene que hacer es llevar al gobierno a alguien que atienda las tareas del Estado, alguien que escuche las demandas de los sonorenses y alguien que sea a cargo para empezar a resolverlas. Una de nuestras 3 líneas bases de planteamiento de nuestro ejercicio de gobierno es eso, tener un gobierno que dé la cara. Cuando fui presidente municipal me tocó gobernar con un gobierno estatal de un partido distinto al que emanó su servidor, y en la federación igual. Y no estuve repartiendo culpas, ni estuve tampoco echando responsabilidades. Asumí la responsabilidad como mandatario municipal, busqué gestionar, busqué presionar, busqué que se cumplieran con los acuerdos para que a la gente en Nogales le fuera bien. Como gobernador voy a hacer lo mismo con el gobierno federal y con los municipios, dar la cara y trabajar de manera coordinada. Ahora seguimos con Ricardo Burs. El tema mencionaba entre uno de los temas muy importantes en el que todos coinciden, que es la seguridad, pero candidato Burs, usted mencionaba el tema del agua y el problema de la sequía, pero al hablar de las desalinizadoras, ¿usted las descarta en el Estado? De ninguna manera la descarto, pero es inconcebible que se esté haciendo una desaladora y no se haya socializado el tema con quienes van a hacer uso de esa agua, que son en Empalme y en Guaymas, cuando no se les ha platicado realmente del costo. Esa es la parte donde no tiene soporte. Se van a encontrar con agua que probablemente no puedan pagar. Pero eso es un tema de falta de actuación del gobierno. Lo vimos aquí también en el sur, cuando el gobernador Padres, en su ambición corrupta, hizo el acueducto Independencia, cuando hay otros sustentos para solucionar el problema de agua de Hermosillo, donde mandó a un emisario que trabaja con Alfonso Durazo, ahora me lo aclararon, ayer me lo aclararon, para que tomara aquí, impusiera su voluntad. Las cosas no son así. La corrupción es el negocio más grande de México, genera hasta el 10% del Producto Interno Bruto, genera más que la minería, que el sector automotriz, que el sector agropecuario, toda Sonora junto a la corrupción. Es increíble. Tenemos tener a gente preparada, trabajando, y que sea transparente, que se anuncie desde antes cuáles son los fines que se buscan con las obras y con los proyectos. Tenemos que cambiar las posiciones personales por las posturas generales del Estado para poder cambiar las cosas. Es necesario, urgente, erradicar la corrupción como paso después de la inseguridad, después del agua. Muchas gracias. Ahora continuamos con el Bebo Satarain. Hablaba, candidato, del tema de la seguridad también, pero del tema de la corrupción. ¿Qué acciones específicas en materia de corrupción haría para que la gente, cómo lo va a notar, en qué lo va a ver reflejado este cambio que usted propone? Pero sí voy a ahondar en el tema del combate a la corrupción. Cero impunidad, pero efectivamente cero impunidad. Apenas llegando al gobierno del Estado, voy a abrir una investigación sobre las finanzas públicas. A nivel nacional hay que felicitarnos por las oleadas de denuncia contra funcionarios corruptos, y hay que realizar un esfuerzo titánico porque la corrupción es un monstruo de 1000 cabezas. En México estamos avanzando contra la corrupción y hay que sostener el ritmo en los estados. Sonora no quedará fuera de estas investigaciones. Estuve en el mercado municipal y se me acercó de Hermosillo, una persona se me acercó y me dijo: queremos juicio político contra la gobernadora Pavlovich por lo que está sucediendo, porque dijo que iba a meter a la cárcel al anterior gobierno. ¿Y dónde está? Dice, el dinero recuperado. ¿En qué se ha empleado ese dinero? Hubo un silencio absoluto. Por eso hay que investigar a todos los funcionarios y regresar ese dinero de los funcionarios corruptos. Ahora continuamos con Ernesto Gándara. Para hablar de combatir a la pobreza y de generar riqueza, vuelvo a lo mismo. Tenemos que generar inversión, tenemos que hacer acuerdos, tenemos que tener Estado de Derecho, tenemos que hacer infraestructura básica en los municipios en donde
rezagos tan importantes que tienen que ver con la vida misma, el agua, el drenaje, el alumbrado, naturalmente la pavimentación y la repavimentación, no se diga todo el tema de residuos, de basura y todo tipo de servicios públicos. Si no tenemos ciudades y poblaciones que estén a la altura también de una vida digna, no podemos hablar de gran desarrollo. Y sí estoy de acuerdo en promover inversiones, pero no puede ser que los gobiernos se desentiendan de la política municipal. Por eso yo creo que hay que gobernar desde el Estado como si fuéramos los 72 municipios, y más en este primer año de reactivación económica, desde luego, con apoyo, como ya lo he presentado en varias ocasiones, con el tema de las micro, medianas y pequeñas empresas y la generación de empleos y las madres solteras trabajadoras y los jóvenes, sino también la reactivación de la infraestructura, de pavimento, de parques y desde luego de todos los servicios que necesita la gente. Muchas gracias. Ahora continuamos con la candidata Rosario Robles. Cuando hablábamos del tema de corrupción, es muy importante identificar dónde se encuentra la corrupción. Y la corrupción se encuentra tanto en la parte... la corrupción es un cáncer que nos afecta y afecta la vida productiva, la vida social y la vida misma. Y por eso tenemos que erradicarlo. Las causas más conocidas es la policía, pero también la apertura de empresas y los permisos de construcción. ¿Y por qué hablo de apertura de empresas? Porque para atraer inversión, para que un empresario pueda invertir, necesita confianza. Y necesitamos darle confianza tanto a los nuevos empresarios como a los empresarios locales. Esa parte es muy importante, y también facilitar todos los procesos de la apertura de empresas, que no sea un sufrir, sino al contrario, que sea un fácil proceso para ellos. Tenemos muy importante atender las necesidades básicas. Es un compromiso que yo he hecho mano a mano con cada una de las personas con las que yo he visto y he entrevistado. Y cuando hablo de necesidades básicas, hablo de agua, luz, energía, drenaje, porque tenemos que tener ciudades dignas, ciudades en las cuales de un gusto vivir y también pueda reinvertir y se de gusto invertir. Además, tenemos que avanzar en la creatividad. Muchas gracias, candidata Robles. Pasamos a una ampliación aquí de su respuesta, es un minuto adicional, y seguimos con Ricardo Burs. Gracias. Para cambiar Sonora es necesario que le invirtamos una cantidad importante, todos los recursos a los municipios. La infraestructura está hecha a pedazos. Por eso yo propongo los primeros años de mi gobierno dedicar el 100% del presupuesto de obra del Estado a municipios, pero en un esquema de concertación, que los ciudadanos participen, que ellos decidan, que concerten, que vigilen, que contraten, porque es necesario recuperar la confianza en el gobierno, pero no nos hemos preguntado si el gobierno confía en los ciudadanos. Hay que dar la confianza a los ciudadanos y así vamos a poder emprender una nueva visión de futuro, dándoles voz también y dándoles recursos para que salgamos adelante. Porque la visión del ciudadano es muy diferente de la del gobernante. Tendrán otra necesidad de hacer obras que ellos le determinen. Creo que ahí está. Y si es necesario que hagamos 3, 4, 5, los 6 años, adelante. Es necesario transformar Sonora desde abajo, donde vivimos todos en un municipio. Muchas gracias, candidato. Ahora seguimos con el Bebo Satarain. Mi propuesta ante los daños causados en la economía por la pandemia de COVID y ante la evidente desatención gubernamental es clara. 1. El gobierno del Estado pondrá en marcha un ambicioso programa de inversión en infraestructura básica, carreteras, caminos vecinales, agua potable, alcantarillado, alumbrado público. Le digo a mi amigo a María Bracamontes de Mátape que tendrán agua las 24/7. El objetivo de este aumento en el gasto público es fomentar la derrama económica a sueldos, salarios, compras a proveedores sonorenses que ayude a generar un círculo virtuoso de inversión pública y privada.
alianzas y vamos a superar la generación de 30,000 empleos anuales. Aquí la disyuntiva está a la vista: o el Estado invierte en forma responsable o la pobreza seguirá creciendo, afectando a miles de sonorenses. Ernesto Gándara, el tema aquí es, usted mencionaba el Estado de Derecho como uno de los puntos a trabajar. ¿En qué forma usted o qué diagnóstico tiene de la situación que nos encontramos en el Estado de Derecho en Sonora? Que hay mucho que mejorar, que tenemos que hacer reformas legales directamente en las acciones gubernamentales, que debe de haber una participación transparente y sobre todo con observatorio ciudadano y con participación de la sociedad, y que el Estado de Derecho debe ser una actitud la que tenemos que tener desde que arribamos a las posiciones de gobierno. Por eso he insistido en que para poder buscar y tener honestidad y desde luego transparencia en el ejercicio del gobierno, hay que prestar su declaración 7 de 7, como lo hice de manera voluntaria, pero lo queremos promocionar para que sea una orden de ley. Y en ese sentido, el Estado de Derecho es una actitud de todos los días, son reformas legales y son acciones del Poder Ejecutivo, del gobierno y desde luego también fortaleciendo al Poder Judicial. Gracias, candidato. Ahora seguimos con la candidata Rosario Robles. Ahorita mencionaba el tema de la violencia contra la mujer y las desapariciones forzadas. Aquí hay grandes colectivos en varios municipios del estado de mujeres que están buscando a sus familiares. ¿Qué compromiso haría usted con estos grupos que están realmente tomando la participación a veces que le correspondería a las autoridades en la búsqueda de sus familias? Pues en primer lugar eso precisamente, que es al Estado a la que le corresponde esa responsabilidad y que desde que se desaparece una niña, una mujer, un hombre, una persona, desde ese momento hay que darle la atención adecuada y no, las madres no tienen por qué pasar por ese enorme sufrimiento que es responsabilidad del Estado y mi compromiso es ese precisamente. Y hablando también precisamente del desarrollo económico, de un antes y después, yo me comprometo a un desarrollo antes y después para la mujer, con estancias infantiles del Estado, porque ahorita muchas mujeres han tenido que dejar su trabajo y han hecho malabares prácticamente para poder salir adelante y el Estado ya no ha sido omiso ante esa necesidad. También tenemos que avanzar en disminuir la brecha salarial de las mujeres. Candidata, bueno, ahora vamos a pasar a la tercera etapa, que es una pregunta directa de la gente. Para este apartado, el Imparcial invitó a los ciudadanos a que formularan preguntas para los candidatos. Hicimos una selección de 5 preguntas, las tenemos aquí en los nombres de las personas que formularon esas preguntas, y conforme al turno que se asignó en las reuniones informativas, vamos a sacar el nombre de la persona y se va a desplegar un video en el cual van a escuchar directamente el cuestionamiento del ciudadano. En este caso, en este rol de participaciones, la primera pregunta es para Carlos Atarain y el tiempo de respuesta va a ser de 1 minuto y medio. Aquí están varios nombres. Vamos a sacar este y es Mayra Astorga quien hace esta pregunta. Vamos a proyectar aquí su video. Hola, soy Mayra Astorga, soy de la comunidad CONCAC El Desemboque. Soy conservacionista, trabajo en programas de la protección de la tortuga marina en playas de anidación y zonas de alimentación de la tortuga marina. Y ahora, mi pregunta es si van a aumentar los recursos para la protección del medio ambiente, o tienen pensado o tienen alguna idea de impulsar programas de conservación en mi comunidad. Adelante, candidato.
que a mí me han gustado ha sido ser director general del Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, el IMADES. Y el trabajo que todos mis colaboradores hicieron nos llenó de orgullo, porque el IMADES se convirtió en el socio principal de The Nature Conservancy, también de WWF, de la Fundación Ford, la Fundación Packard, en donde empezaron a llegar todos los proyectos y las inversiones para proyectos en distintas partes del estado de Sonora. Administramos el Parque Marino de Loreto y para la conservación de los recursos naturales, también la ecorregionalización del desierto sonorense. Por eso sí, efectivamente, vamos a trabajar mucho en las áreas, sobre todo para los ERIs, las áreas para que se pueda dividir en 4 y que una parte de la primera explotación de los recursos marinos se haga en un año en una parte, la segunda parte en otra, la tercera en el otro año, la cuarta en el cuarto año y regresar y ya la sustentabilidad de esos recursos naturales. Por eso me da mucho gusto que en Sonora vamos a fortalecer el CEDES y lo vamos a convertir en otra vez no en normativo, sino para que reciba los recursos de esos organismos. Muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a darle el turno al candidato Temo Galindo para que amplíe la respuesta de su anterior participación. Adelante, candidato Temo. Cuenta usted con 2 minutos y medio. Muchas gracias. Comentaba que hacía falta en el Estado un gobierno que se hiciera responsable, pero también hace falta un gobierno facilitador. Me lo han dicho los empresarios de todos los tamaños, los emprendedores y los profesionistas, que el gobierno es un socio que le sale muy caro a cualquiera que quiera generar riqueza en Sonora y que no le produce nada. Sin lugar a duda, habremos de ser un gobierno en donde le dé las facilidades a todos los niveles y tamaños de empresas para que el que tenga una idea que sea viable la pueda ver cristalizada, para que quien tiene una micro o pequeña empresa pueda desarrollar un plan de crecimiento a mediano y largo plazo, pero también para que nos convirtamos en un estado atractivo de la inversión grande, la de calidad, la que genera empleos. Sin lugar a duda, algo que más se ha visto afectado en este último año es el tema de las microeconomías, de lo que es el eslabón más débil en la cadena productiva. Tenemos que trabajar en un paquete que le permita el crecimiento, el desarrollo a ese segmento de la producción económica. Habremos de los próximos 2 años ya como gobierno del Estado implementar acciones como el paquete que permita los descuentos, las condonaciones, los pagos parciales, la eliminación de cobros de licencias, de permisos o concesiones a ese segmento de las empresas. Pero también estaremos pidiéndole a los gobiernos municipales que firmen un acuerdo en lo local para que les puedan dar las mismas facilidades a ese segmento de la cadena productiva. Sin lugar a duda, en lugar de gastar dinero en el gobierno, que las pequeñas y microempresas lo inviertan en reequiparse, recontratar personal, reabastecerse y poder relanzarse. Estaremos generando también los recursos necesarios para que la bolsa que se tiene se apoye a ese segmento de la productividad en el Estado y seremos puente para conseguir créditos blandos y financieros para las grandes empresas del Estado y las medianas que requieren mucho más recursos para salir adelante. Muchas gracias, Temo. Muchas gracias por esta participación. Y seguimos con la dinámica. La segunda pregunta es para Ernesto Gándara y vamos a sacar de esta urna uno de los nombres. Es Jesús Figueroa. Buenos días, mi nombre es Jesús Figueroa, comerciante del Centro Hermosillo, y quería decirle a los candidatos a gobernadores cómo nos puede ayudar con el desempleo aquí en la ciudad. Adelante. Jesús, a los que hay que apoyar antes que nada es a la gente como tú, a la gente que se esfuerza, que se trabaja, a los microemprendedores, a los microempresarios y pequeños que en este sentido traen la carga muy pesada después de lo que hemos vivido todavía con el tema del COVID.
y estamos proponiendo la creación de un fondo emergente para la reactivación económica para créditos blandos con periodos de gracia, para apoyar si naturalmente las gentes, los microempresarios contratan en este caso a mujeres trabajadoras, madres solteras, si naturalmente estimula el emprendimiento de los jóvenes. Y también hay que hacer, desde luego, la promoción de que vengan las inversiones, apoyar naturalmente al sector primario, apoyar a la industria y, desde luego, algo muy importante, lo he comentado también, viene una reactivación económica en Estados Unidos, eso va a impactar. Sonora es estado fronterizo y vamos a promover la proveeduría, vamos a promover la generación, obviamente, de inversiones para que haya más y mejores empleos. Y podemos hacerlo siempre y cuando lo hagamos con acuerdos, lo hagamos con promoción, lo hagamos fomentando precisamente eso que tú dices, más y mejores empleos. Muchas gracias, candidato. Ahora la tercera pregunta es para Rosario Robles. Es Alfonso Luna. Nos van a proyectar. Soy Alfonso Luna Guerrero. Soy colaborador ecológico por 42 años y soy presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas de Sonora por más de 10 años. Quisiera preguntarle a los candidatos en general qué propuesta tienen firme, pero que sea palabra de cumplir, sobre el buen manejo, buen uso del agua y mejor recolección de basura, más eficaz. Adelante, candidata. Creo que es muy importante los planes municipales debemos integrarlos con el plan estatal de desarrollo, porque es muy importante que los organismos operadores de agua realmente modernicen y modernicen los sistemas, den atención oportuna a las fallas y avanzar en todas estas, en la cultura del agua, porque no habrá agua suficiente si la desperdiciamos y no habrá agua suficiente si desde este momento no empezamos a hacer acciones efectivas, y yo me comprometo con eso. Por la parte, el candidato Ricardo Burs hablaba de las desaladoras. Quiero señalar que la región Concac tienen una desaladora. Sin embargo, su principal problema del agua es que la tienen con energía eléctrica y los recibos son impagables. Por eso ellos carecen de ese servicio. Y sí, está muy bien la desaladora de Guaymas-Empalme, pero tiene que ser con energía solar, y también en la región Concac avanzar a energía solar para garantizar el agua para todos los y las sonorenses. Muchas gracias, candidata Robles. Ahora continuamos con Temo Galindo y tenemos aquí uno de los nombres de las preguntas que nos enviaron. Es María Fernanda Medina. Hola, soy María Fernanda Medina Podaca, estudio en la Universidad Estatal de Sonora. Actualmente estoy en cuarto semestre de la carrera de Administración de Empresas. Mi pregunta sería, los jóvenes estudiantes de Sonora no tenemos dinero para costear los intercambios con universidades extranjeras. ¿Cómo nos ayudarían? ¿Qué tal, María Fernanda? Un saludo y gracias por tu interés. Sin lugar a duda existen mecanismos y la firma de convenios con otros países para los intercambios académicos y culturales. Como diputado federal traje a Sonora la comisión que integra a todos los embajadores de la Unión Europea. Se lograron signar acuerdos importantes de intercambio. La ruta la conozco y estaré trabajando para de nueva cuenta tocar las puertas y que se puedan dar esos intercambios con el apoyo y colaboración de los gobiernos con los que se firmen acuerdos. Y también aprovecho para compartir a los estudiantes que generaremos cambios para que cualquier titulado egresado de universidades públicas del Estado, con la única forma de presentar su título, sea una representación de experiencia.
no le requieran la experiencia que actualmente se pide para encontrar trabajo. Pero además estaremos haciendo un esfuerzo importante por lograr convenios de colaboración con los empleadores y las instituciones educativas para que las carreras que se ofrezcan realmente sean las que demandan los sectores y para que los estudiantes que egresen encuentren trabajo al momento de salir. Y estaremos brindando oportunidades desde el gobierno para que existan especialidades, maestrías y doctorados, y también apoyar con becas para que se puedan desarrollar. Gracias, candidato Temo Galindo. Ahora seguimos con Ricardo Burs y bueno, es la última sobre que tenemos aquí. Y la pregunta la hace Irma Rivero. Buenas tardes, mi nombre es Irma Rivero. Soy enfermera del sector salud desde hace 5 años y tengo unas preguntas para los candidatos de la gobernatura. ¿Cómo le harían para garantizar un servicio médico integral y evitar que el usuario salga y busque por su propia cuenta rayos X, exámenes o otro tipo de estudios por falta de equipo médico? Adelante. Gracias. Gracias, Irma. La preocupación tuya es muy válida. Primero hay que regresarle la dignidad a nuestro sistema de salud. Está olvidado, está exhibido, ahora lo ineficiente. Por lo pronto hay que tener a un médico que se haga cargo de la secretaría, no un contador público. Sonora ha gastado en lo que va del sexenio 30,000 millones de pesos en salud. ¿Y en dónde están? ¿En por qué hay ese desabasto de medicamentos? Hay 560 hospitales comunitarios, casas de salud, centros de salud rural abandonados, que están en el olvido y en el abandono. Los niños están muriendo de cáncer por falta de medicamentos. Responsabilidad del Estado, porque no lo repito, lo que le pasa a un sonorense es responsabilidad del gobernador, aunque sean clientes, niños, usuarios del Seguro Social. Pero tenemos que recuperar el servicio ese. Hay que darle recursos necesarios, capacitación y demostrar solidaridad con el personal de servicios médicos para poder acceder también a las partes más lejanas del Estado, llevando hasta allá a los médicos y que tengan la forma de darle seguimiento a los procedimientos, a la segunda consulta, etcétera. Con eso vamos a ahorrar de tal forma que no haya amotinamientos en los hospitales como el de Ciudad Obregón y el de Hermosillo, que son hospitales generales grandes. Es importante cambiar la dinámica esa y llevar la salud a donde está el problema. Muchas gracias, candidato Burs. Ahora vamos a la pregunta que nos llegaron por redes sociales. Llegaron varias que tienen que ver con salud, que tienen que ver con corrupción, otras que ya se han tocado en esta mesa, el tema del agua. Y tenemos aquí una pregunta que tiene que ver con pobreza. La hace Gabriel O. Él dice, ¿qué acciones se tomarán ante la situación de sobrepoblación de indigentes que hay en la ciudad? Es un problema urgente a resolver, pero este tema es mucho más amplio porque también se encuentra en otros municipios. Para este rol vamos a continuar con Ernesto Gándara, tiene 1 minuto y medio. Es la misma pregunta para todos. Me tocó cuando fui presidente municipal, junto con acciones que me apoyó en ese tiempo mi esposa Lili Madrid, trabajar con organizaciones de la sociedad civil para apoyar y desde luego canalizar el tema de la indigencia, que tiene que ver mucho desde luego con la pobreza extrema, pero no solamente con eso, también con el tema de migración de gente del sur del país particularmente. Y ahí es un tema en especial, antes que nada, de derechos humanos, pero también de que las autoridades deben de apoyar y deben de pugnar porque haya un ordenamiento en ese sentido. Teníamos en ese tiempo una institución de la sociedad civil que apoyábamos directamente del municipio para precisamente apoyar con techo, apoyar con comida, desde luego con revisión de salud y desde luego protegiéndolos del calor, pero fundamentalmente del frío. Este es un programa que he estado presentando también, que lo vamos a implementar en todas las ciudades, particularmente las más grandes, las que tienen
conectividad de la gente que aspira a ir a Estados Unidos para atender a la población que es vulnerable, y lo vamos a hacer también como lo hicimos en el municipio, con la sociedad civil organizada, con la generosidad desde luego, pero también con acciones y con recursos del propio gobierno. Muchas gracias, candidato. Seguimos con la candidata Rosario Robles. Es la misma pregunta. Considero que el tema de los indigentes es un tema de responsabilidad del Estado. El Estado ha sido omiso ante ese problema y no hay presupuesto. No hay presupuesto para atender indigentes y debemos de tener casas para ellos, precisamente para garantizarles cama y alimento. Pero también ha sido omiso para atender a los adultos mayores. No tenemos ni cómo puedan tener sus medicamentos, ni tampoco tenemos casas o estancias donde puedan estar, y cada vez hay más adultos mayores y menos es la atención. Tenemos que avanzar hacia un Estado social y eso viene desde la lectura de nuestro presupuesto. No hay presupuestos para migrantes y Sonora es un estado de paso y también hay que avanzar en ese aspecto. No hay atención y no hay para las personas con discapacidad mental. Realmente debe de ser una responsabilidad del Estado y yo lo asumo como mi responsabilidad y es necesario obligatoriamente atenderlo. ¿Hay recursos? Claro que hay recursos. Lo que pasa es que hasta ahorita hemos sido omisos y no hemos visto las necesidades sociales que es urgente atenderlas. Muchas gracias, candidata. Ahora escuchamos a Temo Galindo. La situación se presenta por varios problemas, ya lo comentaban. Por un lado, somos un estado de tránsito de migrantes. Segundo, la pobreza en que viven y la falta de oportunidades muchas personas en nuestra entidad. Luego tenemos el problema de la salud mental y finalmente la cuestión de las adicciones. Sin lugar a duda, como gobierno tenemos que, por un lado, invertir en el tema de la salud mental y en el tema del cuidado de las adicciones, pero también tenemos que promover una reforma a la ley que permita el retirar de la calle en contra de su voluntad a quienes están en esas condiciones para poderles ayudar, porque actualmente se convierte en un delito en privación de la libertad si cualquier autoridad lo retira en contra de su voluntad. Tenemos que hacer cambios importantes para poder retirarlos, para poder hacerlos llegar a albergues, a lugares de atención, a centros médicos y poder mejorar sus condiciones. Sin lugar a duda, hay un esfuerzo que tenemos que hacer con todos los niveles de gobierno y también apoyarnos en organismos de la sociedad civil, pero no solo apoyarnos. Hay un programa que se denomina Peso por Peso que se ha venido recortando en el Estado y aprovecho para reconocer a todas las instituciones que hacen un gran esfuerzo por cubrir donde el gobierno no llega. Como gobierno del Estado habremos de hacer esfuerzos importantes para poder apoyarles, para que sigan dando la cobertura y nos puedan ayudar en el ejercicio de gobierno para atender a estas personas que actualmente pues el gobierno no tiene ni toda la infraestructura ni todos los mecanismos para hacerle frente. Gracias, Temo. Ahora continuamos con Ricardo Burs. Gracias. Hay ejemplos asombrosos de gente de buena voluntad que sacan a la gente y que sacrifican muchas veces el alimento propio. Tenemos el caso, por ejemplo, en el poblado Miguel Alemán con Anselmo Ayala, cómo sale adelante, cómo da alimento a casi 3,000 indigentes. Es alguien que no crean que tiene una fundación, es alguien de buena voluntad, despertando el ánimo, constituyendo una sociedad solidaria, participativa, dándole respaldo y siendo congruente. Vamos a despertar el ánimo mucho más allá. La sociedad organizada también tiene la manera y tiene la voluntad, de ahí nacen tantos que han sacado adelante asilos de ancianos, casas hogares, etcétera, pero ocupan un apoyo del gobierno, un apoyo que sea permanente, que sea fluidez y que premie el esfuerzo que hacen ellos. La sociedad no te pide ninguna cosa, tenemos que salir para estimularlo, que sigan detonando ese buen ánimo. Tenemos que crear una comunidad, un estado
con una política del buen vecino, qué nos hace a todos, qué nos ayuda a todos, cómo podemos ver qué le pasa a quien vive a un lado para ver qué hacer para ayudarlo y así ir contagiando de un buen ánimo al resto de la sociedad hasta que tengamos nuestra colonia más segura, nuestro estado más seguro. Muchas gracias, candidato Burs. Ahora continuamos con Carlos Ataraina. En Sonora existe una pobreza global del 28.8%, un 23.7% de la población tiene carencia alimentaria, un 37% de la población está por debajo de la línea de bienestar de Coneval y un 18.6% de la población no tiene servicios de salud en Sonora. Como me lo dijo Margarita Osuna en San Luis, Río Colorado, todos los migrantes que llegan a San Luis, Río Colorado, con sus familias, duermen ahí en el parque, ahí donde lo visitamos. Y veíamos a muchas personas que querían pasar al otro lado y no podían pasar. Para eso hay que tener albergues. Albergues también para el migrante, pero también tener albergues para las personas y los niños que están lavando los vidrios de los carros aquí en las calles de Hermosillo y de otras partes, Nogales, en Guaymas. Albergues que les den alimentación y que los lleven por evitar las drogas. Recuerden que la pobreza no son números, son personas, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Tenemos la información de lo que sucede en Sonora y también tenemos la solución a los problemas que hay en Sonora, y lo vamos a lograr si el 6 de junio votan por su amigo Satarain para gobernador del estado. Muchas gracias, candidato Satarain. Ahora vamos a pasar a una etapa donde un candidato le pregunta a otro candidato. Hicimos un ejercicio de un sorteo previo donde los representantes tuvieron los nombres de otros candidatos y vamos a hacer esta dinámica en la cual en este momento el candidato no sabe quién le va a preguntar ni tampoco el contenido de ese cuestionamiento. Lo único que se le solicitó a los candidatos es que esa pregunta tuviera que ser fuera de interés para los sonorenses. Y bueno, aquí en esta dinámica, Rosario Robles le va a preguntar a Ernesto Gándara. Adelante, doctora, tienen 1 minuto para la respuesta. Buenas tardes. Señor Ernesto Gándara, usted afirma que mediante la reactivación económica se debe apoyar a las MIPYMES. Mi pregunta es, ¿sabe usted cuántas MIPYMES aproximadamente hay en Sonora? ¿Cómo las ayudaría? ¿Y cómo considera que este apoyo va a apoyar la reactivación económica? Las MIPYMES representan más del 90% de las empresas que hay en Sonora. El dato puede ser variable, no me atrevería a decirlo con precisión, pero sí te puedo decir que las MIPYMES representan también el 75% de los empleos que se generan en Sonora, y lo he dicho en repetidas ocasiones y lo reitero. Necesitamos hacer un fondo emergente y desde luego con una visión económica directa para apoyar sobre todo la reactivación de las MIPYMES, en donde se apoye en este caso a los empleos, particularmente de mujeres trabajadoras, de jóvenes, y naturalmente que vuelvan a reactivarse. Creo que es una estrategia fundamental, no es la única para el hecho de la reactivación económica, pero sí fundamental. Y en todo caso podríamos estar hablando de alrededor de 30,000 empresas muy variables. Muchas gracias a la candidata Robles y al candidato Ernesto Gándara. Ahora pasamos con Temo Galindo. Él le va a preguntar a El Bebo Satarain. Adelante, Temo. Carlos, Ernesto Satarain, dicen que prometer no empobrece, que lo que aniquila es dar. He escuchado en los diversos debates de tu parte, como el resto de los candidatos, una cantidad de promesas cuyo cumplimiento requiere de miles de millones de pesos, que en las condiciones de quiebra y alto endeudamiento en las que el actual gobierno estará dejando a Sonora será imposible cumplir.
¿Cómo pretendes cumplirle a Laura Encinas de San Pedro, a Sergio Tón de Mátape, a Conchita de Cumpas, a María y a María Antonieta de la Colorada, a Alberto Mendoza de Banamichi y a otros ciudadanos que te has encontrado y que has mencionado que estás con ellos? En primer lugar, hay que votar por todos los candidatos del PES para diputados federal, porque en la ley de coordinación fiscal, por cada peso que se recauda en las entidades federativas, el Fondo General de Participación habla de 20 centavos que se regresan y cada centavo representa 23,000 millones de pesos. Hay que conciliar y concertar con el gobierno federal en el pacto federal. En lugar de que 20 centavos por cada peso, pues hay que pedirles 5 centavos más, son 25. Si tú multiplicas 12,000 millones de pesos por 5, ahí tenemos los recursos necesarios dentro del pacto federal para apoyar al Estado. Efectivamente, 70,000 millones de pesos es el presupuesto del gobierno del Estado. Hay 2,700 millones de pesos para el pago de la deuda. Hay 686 millones de pesos en la partida 5,000 para obras del Estado. Entonces, ahí el pacto federal es la clave. Fui diputado federal, ahí negocié en la ley, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, y creo que con diputados del Partido Encuentro Solidario que tengan el mismo sentido de hacer esas obras, lo vamos a lograr. Muchas gracias. Ahora, Ricardo Burs pregunta a Temo Galindo. Gracias. Yo tengo una pregunta, Temo, que me llama la atención verdaderamente, la capacidad de los padrecistas, porque tú y Romero están con Alfonso Durazo. Agustín Rodríguez, el compadre, está Tere Lizárraga, Roberto Dagnino con el PRIAN. ¿Qué le vieron al PAN que les hizo que te fueran a otros, que migraran a otros partidos? ¿Qué les mueve a eso? ¿Qué te mueve a ti? Pues mira, Ricardo, me movió lo mismo que a ti quizás cuando dejaste al PRI. Obviamente el PAN se ha venido deteriorando históricamente, lo ha venido haciendo en los últimos años. En 2018 fuimos con un candidato prestado del PRI al Senado. Hoy el PAN va de nueva cuenta con un candidato prestado a la gubernatura. Es decir, de nada vale militar en un partido con principios y con ciertas convicciones cuando ya no busca ni siquiera en la sociedad perfiles que participen, sino lo que los trae de un partido que históricamente ha venido criticando. Es por eso que tomé la decisión en un acto obviamente muy acorde y de congruencia a mis convicciones, el dejar las filas del PAN, el acercarme a partidos que sean distintos, que le den una mejor oferta a los ciudadanos, que no les engañen, como RCP, que reconoce que a nivel nacional hay graves padecimientos y que en el Estado también. No le podemos creer a partidos que te digan que a nivel federal las cosas marchan de maravilla o que en el Estado vivimos en la gloria. Sin lugar a duda habría que dejar las filas porque ya no era la congruencia. Y aprovecho para aclarar que nunca he tenido padrinos políticos, no pertenezco al padrecismo. Tuve que navegar contracorriente contra el grupo que representaban ellos al interior del PAN y aún así pude abrirme el camino y poder crecer políticamente. Hoy me siento muy contento porque no tengo que agachar la cabeza ni apoyar a candidatos a regañadientes como lo están haciendo en muchos municipios, distritos e incluso la gobernatura. Muchas gracias, candidato Burs y candidato Galindo. Ahora el Bebo Satarain le pregunta a Ricardo Burs. Adelante. Claro, Ricardo. Un tema que es sencillo para que te buscas. Tú has hecho reestructuraciones de deuda en los municipios por tu despacho privado. ¿A cuántos municipios le has reestructurado sus deudas? ¿En qué trienio? ¿Y quiénes eran los alcaldes? Y si detectaste actos de corrupción, ¿y cuánto cobró tu despacho por esas reestructuraciones? Gracias, Evo. Sí, tengo un despacho de asesoría financiera. Me siento muy orgulloso de ellos, pero los trabajos que he hecho, fíjate que no he trabajado en Sonora, desafortunadamente. He tratado de hacerlo, pero Sonora ha contratado despachos que cobran mucho más dinero que nosotros. Siempre hay tabuladores y me siento muy satisfecho. Siendo asesor del gobierno del ingeniero Burs, no cobrábamos ni un 5.
lo he dicho en muchas ocasiones, y Navojoa, por ejemplo, tuvo el primer crédito estructurado en el municipio, de un municipio en el país. Por otro lado, Guaymas, Cajeme y Hermosillo tuvieron el primer crédito sindicado en la historia de México. Eso es importante. Donde sí te puedo decir es que reestructuramos el crédito más grande ya como Optiva de la historia de México, el de Coahuila, un crédito de 37,500 millones de pesos, donde los honorarios lo hicimos bajo la observación del Banco Interamericano de Desarrollo para que atestiguara de que no hubiera un solo desvío de recursos. Y los honorarios no fueron ni el 0.3%, creo, del derecho, cuando han cobrado otros despachos hasta el 6%. Creo que hay una gran diferencia. Nosotros cobramos el 0.5%. Muchas gracias, candidato Satarán y candidato Burs. Ahora cerramos esta ronda con Ernesto Gándara, que le pregunta a Rosario Robles. Adelante. Rosario, qué gusto que estés en la contienda. Como ya lo he dicho, ojalá hubiera más mujeres candidatas. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo que has enfrentado en tu vida profesional respecto a tu género? Y desde luego, ¿cuáles serían tus propuestas para hacer un gobierno más equitativo y justo con las mujeres? Pues básicamente el mayor obstáculo lo tuve cuando trabajaba para Comisión Federal de Electricidad. Yo fui una de las analistas y de la que dio el CFEMático en su comunicación. Sin embargo, realmente las agendas de trabajo eran de 8 a 11 y yo tenía mis hijas pequeñas, por lo cual tuve que renunciar y renuncié a Comisión Federal de Electricidad por este motivo. Sin embargo, después el reconocimiento por ese desarrollo, por esa iniciativa, no fue dado para mí como mujer, no fue dado para otra persona que en este momento se señala como el ideólogo de esa parte. Respecto a mi candidatura, el principal obstáculo sí lo tuve en los medios, en los que de manera reiterada, en los primeros días en que se reveló mi candidatura, lo que me señalaban era si no iba a ser testimonial o si no iba a declinar por otro candidato, no reconociendo ni mi valía como mujer, ni al partido Fuerza por México, que lo que quiere en este momento es precisamente legitimarse como un partido. Esos son mis principales obstáculos. Muchas gracias, candidato Burs y candidata Robles, por esta participación. Estamos en la parte final, vamos a tener un mensaje. Antes queremos agradecerles a cada uno de ustedes por esta exposición de propuestas, de visiones, de posturas, que resulta muy interesante para los sonorenses. Independientemente de los desfases que tuvimos con la imagen, creo que pudimos escucharlos de una manera muy puntual, hablando de temas muy trascendentes para los sonorenses. Les agradecemos porque este ejercicio de contrastar, de presentar propuestas, son de gran valor en este momento que nos encontramos en el Estado. Bueno, ahora en este mensaje final es el turno de Temo Galindo. Adelante, candidato. De nueva cuenta, muchas gracias a Periódico El Imparcial, a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro, el que podamos confrontar ideas, podamos debatirlas y que podamos estar de manera conjunta los candidatos y la candidata exponiendo. Le comparto a la gente que ha seguido este debate que tenemos clara la convicción de volver a Sonora al carril del desarrollo, que queremos ver a un Sonora que sea punta de lanza en lo industrial, en la producción agrícola y ganadera, al igual que en la producción pesquera y la minera, que queremos que Sonora sea atractivo al turismo, que sea un estado en donde las familias puedan vivir con tranquilidad, puedan desarrollar sus actividades, pero sobre todo puedan tener oportunidades de desarrollo. Quiero encabezar un gobierno del estado que no tenga mayor compromiso con la gente que vive en las diferentes regiones y municipios, ciudades y pueblos del estado.
Estoy convencido que es con RCP y con Temo Galindo con quienes podemos sanar a Sonora de los graves padecimientos que actualmente le azotan. Gracias. Gracias, Temo. Ahora seguimos con el candidato Ricardo Burs. Adelante. Gracias, felicidades a Grupo Gili por la oportunidad de platicar aquí en esta tarde. Tú ya sabes cómo son las cosas. Morena, lo que va mal se va a poner peor. Más con su candidato Rajón, que nunca va a dar la cara y que su incompetencia ha dejado a México y a Sonora en un baño de sangre. Durazo no conoce Sonora, no le interesa Sonora, lo demuestra cada oportunidad que tiene. Desdeña Sonora. El Borrego pues tiene a gente de otras partes del PRI y del PAN que han estado atrapados en la corrupción. Y nuevamente, como lo digo, pues son lobos con piel de borrego. El PRIAN es una alianza de complicidades que solo verá por sus intereses, jamás por el tuyo. Ellos son el voto inútil. El PRIAN y Morena tienen Sonora secuestrada por las balaceras, los levantones, las desapariciones, los secuestros, y aparte no dan la cara. ¿Quieres otros diseños así? Yo no. Vota por Ricardo Burs. Gracias, candidato. Ahora continuamos con el Bebo Satarain. El partido Encuentro Solidario es un partido que está en favor de la familia, está en favor de la vida desde la concepción hasta que Dios nos manda llamar, está en favor de los valores morales, éticos, sociales y religiosos. El partido es una gran opción en Sonora. Vean todos los sonorenses a este partido morado. Creo que es ilusión que este estado está recibiendo en estos momentos. Nosotros, mi respeto, pero tomen en cuenta el Encuentro Solidario. Estamos trabajando todos por un proyecto de beneficio de Sonora que vamos a lograr. Educación, salud, seguridad, en economía, sobre todo con la tarjeta lila para las amas de casa. Esa tarjeta lila se va a estar utilizando el próximo. Gracias. Muchas gracias, candidato Satarain. Ahora tiene la palabra el candidato Ernesto Gándara. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a las personas que nos han dado su tiempo, que nos han permitido entrar a su casa, en un ejercicio en donde exponemos nuestras ideas, desde luego nuestras propuestas, diferencias también, pero eso no quiere decir que ser diferente, presentar cosas diferentes, no nos pueda unir a Sonora hacia el futuro inmediato. Creo que hoy más que nunca tenemos que hacer acuerdos. Creo que hoy más que nunca aquí en Sonora tenemos que defendernos de la política centralista. Creo y estoy convencido que los sonorenses de a de veras, los que hemos vivido, los que trabajamos y los que hacemos y tenemos aquí mucho que hacer, tanto lo que hemos nacido como los que han llegado, somos y vamos a construir una Sonora ganadora. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Rosario Robles. Buenas noches. Agradezco el espacio a Grupo Gili y a todos los candidatos en este ejercicio. Hemos escuchado las propuestas de todos los candidatos que prometen lo que siempre con tal de conseguir tu voto, sin embargo fallan como es su costumbre. Por eso el día de hoy les hablo a los trabajadores, a los empleados, a los maestros, a las amas de casa, a las empresarias, al estudiante, a todo aquel que has luchado día a día para salir adelante. Yo los invito a ser actores para una mejor Sonora, para un Sonora en el cual tenga una visión social y tenga una visión integral en que cada una de las voces sea escuchada y representada. Esto lo vamos a lograr con el voto rosa. Vota por Rosario Robles para gobernadora, vota por Fuerza por México. Un gusto. Gracias, candidata Robles. Pues hemos llegado ya a la parte final. Queremos agradecerle a la audiencia que
nos ha seguido en este ejercicio. A ustedes como participantes apreciamos y valoramos mucho la disposición que tuvieron y todo lo que nos ofrecieron a los sonorenses. Muchas gracias y nos despedimos. Buenas tardes, que sea una buena tarde para todos.